Es una semana muy dura, muy dura. Durísimo. En todas las casas se habla de esto. Obviamente todo lo que tiene que ver con un delito sexual a un menor remueve un montón de cosas. Yo decía al comienzo de América Noticias, esta denuncia se da en el 2020, en diciembre del 2020, plena pandemia. ¿Y cuántas veces te hemos escuchado a vos decir esta pandemia que viene para destapar ollas que uno quizás tapaba, ¿no? Sí, fue un momento muy especial para todos el tema de la pandemia, y en este tipo de situaciones, en lo que son abusos y violaciones, la pandemia lo que hizo es que no nos permitió seguir la vida de todos los días, nos dejó encerrados, y mucha gente, así como había muchas personas que tenían... a la noche tenían sueños muy difíciles. También pasó con que se le despertó a mucha gente por esta revolución emocional el tema de recuerdos de abusos o de violaciones cuando eran más chicos o antes de la pandemia. Ha pasado mucho. Hubo mucha gente que tuvo este cambio interno. Pero por el encierro lo que generó emocionalmente, pesadillas, había el triple de lo que hay normalmente. Hubo estudios que mostraron la cantidad de gente que tenía pesadillas por estar encerrada. Entonces, esto puede haber sido un detonante para Lucas de recordar o de contextualizar la situación que vivió. Y yéndonos de Lucas, ¿uno puede tapar toda su vida una situación de abuso en la niñez? Sí, la puede tapar toda su vida porque no la tapa, no es algo voluntario. Es un mecanismo que tiene el cerebro que ante una situación muy traumática lo que hace es como cancelar esa situación para protegerse el mismo del alto nivel de sufrimiento. Es una descarga altísima de cortisol en el momento del trauma. Entonces, ¿qué hace? Lo olvida, pero no lo olvida voluntariamente. A lo mejor alguna cosa dentro de un año, 5, 10, 50, hay gente que tenía 60 años y recuerda algo que le pasó a los 5 o a los 6. Hay a lo mejor algo, lo que se llama flashback, que es un olor, una camisa que es igual a la del abusador o 30, 40, 50 años después, la recuerda y a partir de ahí se le presenta toda la situación o parte de la situación vivida traumática. Para la víctima, que no se llegue a hacer justicia por estos plazos de prescripción y todo lo que venimos hablando, pero sí que la sociedad conozca el padecimiento, ¿es una reparación? Es difícil. Si a la víctima se la entiende, o sea, si la víctima siente que es comprendida por la sociedad, sí. Pero si no, creo que no. Lo que recién hablaba Daniel, que está, Lucas en este momento estaba escribiendo, diciendo que no es comprendido, que él no quiere volver a hablar porque no se siente comprendido. Es muy difícil, realmente es muy difícil, no es una crítica a la sociedad. Quienes no estamos en el tema, o sea, los psicólogos, los psiquiatras podemos comprender y obviamente la gente abusada, pero es difícil de comprender el nivel de sufrimiento que tiene una persona que ha sido abusada. Entonces, contestando tu pregunta, si uno se siente comprendido, hay cierta reparación. Y si la persona, en este caso, bueno, Jay Mamón o quien sea, es acusado y tiene que hacer algún tipo de castigo, también siente cierta reparación. ¿La justicia te calma? Sí, la justicia, por eso la justicia calma siempre. ¿Calma ese dolor? No ¿Repara? ¿Cómo es? No desaparece el dolor, pero sí lo atenúa y de una manera importante. O sea, el nivel de sufrimiento que la persona tiene, cuando hay justicia, siente que el otro va a pagar eso y también va a sufrir de alguna manera pagando con un una cosa de castigo. decir no te la vas a llevar gratis. Exactamente. No desaparece el dolor, pero hay es, qué sé yo, un poco más leve. Uno se siente que, bueno, no soy yo la única que sufre, soy yo y la otra persona también. Y esto de no te va a sacar el sufrimiento, porque toda tu vida vos vas a sufrir, ¿o se puede superar un abuso? El abuso se puede... El abuso se supera de acuerdo a la persona que lo recibe. No es lo que pasa, sino como uno lo percibe. Hay gente que naturalmente tiene mucha resiliencia y eso ayuda muchísimo a superar situaciones muy traumáticas en la vida. No solamente abuso, sino cualquier situación muy difícil. Hay otras personas que tienen menos resiliencia y que les es mucho más costoso. Marcas y lastimaduras quedan siempre. Está considerado el abuso y la violación a la misma altura de
una persona que viene de la guerra. O sea, el mismo nivel de trauma y el mismo nivel de daño. Por supuesto, cuando la gente viene de la guerra, algunos lo sobrellevan mejor y otros no. Con el abuso pasa exactamente igual. ¿Coincidís que tanto sea los abusos sexuales, sea a un mayor o sea a los niños, que inclusive es más gravoso, como la violencia hacia la mujer, son delitos que más allá de que si hay justicia o no, son reprochables desde la ética, la moral y la sociedad misma? Absolutamente, absolutamente, sí, pero no te quepa la menor duda. Quien ejerce violencia, quien es femicida, quien es abusador, quien es violador, no tiene ninguna concepción de la ética. A diferencia de un ladrón, a diferencia de un ladrón, por ejemplo. Sí, porque... Que puede rehabilitarse. Digo, a diferencia de un ladrón, estos delitos son, digo, es que inmanejables. exactamente, no tienen una conciencia y una ética y una moral. Si la tuviesen, no harían este tipo de acciones. Es importante esto que dice Celia, porque realmente toda la ingeniería legal de Latinoamérica y de la Argentina misma va en esto, casi como equiparar a delitos de lesa humanidad la violencia hacia la mujer en todos sus órdenes. Yo, más allá de la violencia, pienso un poco en qué nos pasa como sociedad, ¿no? En este caso aparece, pero vuelvo a no querer puntualizar porque todavía no sabemos qué es lo que ocurrió, pero aparece como una madre que sabía y que llamaba. Y en otros casos de abuso que nosotros hemos trabajado en este tiempo, aparece la figura de, sobre todo cuando son intrafamiliares, de la mamá que sabía, de la tía que le contó y no creyó. ¿Qué pasa con ese adulto que mira y que mira para otro lado? ¿Se calla, tapa? Se calla, lo niega, mantienen el equilibrio dentro de la familia. Que esté todo ordenadito, exactamente, a como de lugar. Que todo quede como lugar. Porque, a ver, nosotros somos muy maleables y el cerebro también se corrompe. O sea, nosotros podemos ir corriendo los límites morales, los límites éticos y aquello que está mal, uno, si está expuesto a algo que está mal durante mucho tiempo, lo internaliza y hasta lo pone como algo normal dentro de su familia o dentro de su casa. Entonces, la ética y la moral son muy claras, pero uno puede ir corriéndose y haciendo de esto una cosa casi natural dentro del ámbito familiar.